Hola, buenas tardes. Voy a hacer una breve explicación sobre la primera actividad de la materia de ejecución de penas y medidas de seguridad, que está relacionada con los conceptos o diversos conceptos que pueden existir sobre el derecho penitenciario. Em, Hoy les voy a exponer 5 conceptos de diferentes fuentes. Vamos a analizar rápidamente los elementos clave y las diferencias entre estos conceptos. El primer concepto que tenemos proviene del órgano administrativo desconcentrado para la prevención y readaptación social en México. Este primer concepto nos menciona que el derecho penitenciario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida de los centros de readaptación social desde el ingreso del interno hasta su liberación, incluyendo los aspectos relativos a la seguridad disciplinaria, trabajo, educación, salud y asistencia social. En este caso, los elementos clave de esta definición son las normas jurídicas que van a regular la parte del derecho penitenciario, así como la mención de estas normas disciplinarias y cuáles son las herramientas a través de las cuales ellos pretenden eh, implementar este nuevo enfoque de readaptación social para los internos. Se va a diferenciar de las otras definiciones que vamos a estar viendo, principalmente porque esta se va a enfocar más que nada en la vida dentro del centro penitenciario, a diferencia de las otras que pueden llegar a ser un poco más generales o específicas en cuestión de tipo de, de- de objetivo que lleguen a tener. La siguiente definición es por parte de la ONU, que menciona que el derecho penitenciario es el conjunto de normas y principios internacionales que protegen los derechos humanos de las personas. En este caso, a diferencia de nuestro anterior concepto, este se va a enfocar en la parte de los derechos humanos, ¿no? Siendo la ONU un organismo de carácter internacional, siempre va a velar por la seguridad de estas personas, ya que, pues, como siempre se ha mencionado, no se vulneran sus derechos humanos, solamente se privan del derecho a la libertad. Se enfoca en precisamente la protección de los derechos humanos y esa sería la diferencia. El punto clave sería la parte de el respeto a los derechos humanos como la vida, la integridad física, la moral, la dignidad, etcétera. El siguiente concepto viene de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el que menciona que el derecho penitenciario es la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio y la regulación del sistema penitenciario, incluyendo su organización y funcionamiento de las instituciones penitenciarias y de los derechos y obligaciones de los internos. Aquí un poco más similar con la primera definición que tuvimos por parte del órgano administrativo, se enfoca más en el sistema penitenciario, incluyendo la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios. Se pueden incluir la parte de los derechos humanos porque pues, se supone que deben de venir incluidos en la forma en la cual se le va a dar tratamiento a estos presos. Eh, y en su estudio analiza el derecho penitenciario a través también de la historia de México en este caso y las diferentes etapas y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy, donde ya se acuña el término de reinserción social. Tenemos una cuarta y quinta definición, la primera por Raúl Zaffaroni, en el cual menciona que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad, pero desde una perspectiva crítica y garantista, buscando la reinserción social del interno y la prevención de la reincidencia. Y la última es por parte de la OMEVA, el derecho penitenciario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, así como los derechos y deberes de los internos. En estas últimas dos definiciones ya se involucran o se pueden suplementar un poco mejor las definiciones anteriores, en las que se mencionan ya inclusive derechos, pero también deberes de los internos dentro del centro penitenciario. Si recordamos, pues bueno, ellos están cumpliendo una pena o una condena establecida por un juez, en la cual pues ellos deben de cumplirla, pero también dentro de esta misma se plantea que se pueda cumplir con un plan de reinserción en el cual el preso pueda gozar de a lo mejor algún tipo de taller, alguna aprendizaje de algún oficio y es todo esto sin perder la parte de sus derechos eh, humanos.
En la última definición por parte de la UMEVA también hace una especial énfasis también en la ejecución de penas y medidas de seguridad, en el cómo se deben de ejecutar estas penas, en cómo se debe de regular estas medidas de seguridad dentro del centro penitenciario. Así que si hacemos un resumen básico entre las 5 definiciones, todas se van a enfocar en que son un conjunto de normas jurídicas que van a regular el funcionamiento o la organización dentro del centro penitenciario, pero así también van a vigilar por la protección de los derechos humanos de las personas que están cumpliendo esta condena, y en algunas de ellas van a hacer especial énfasis en los programas de reinserción social y cómo deben de ir siendo desarrollados para garantizar la reinserción social y evitar el reingreso a estos centros penitenciarios. En nuestra segunda parte de la actividad nos mencionan que investiguemos acerca de qué es el derecho ejecutivo penal. Como una de las definiciones existe que el derecho ejecutivo penal es una rama del derecho penal que se encarga de la ejecución de las sanciones penales impuestas por un órgano jurisdiccional. En el caso de la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha abordado el estudio del derecho ejecutivo penal en diversas publicaciones y eventos académicos. Básicamente, tiene su marco legal en el caso de México en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y los tratados internacionales de derechos humanos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, estas tres, una le va a dar el fundamento de por qué existe, la otra va a mencionarnos cómo se debe de realizar, y los tratados internacionales van a permitir darnos una guía de cómo deben de regularse los derechos humanos de las personas que están cumpliendo la condena, y obviamente pues las medidas para no violarlos o transgredirlos. Eh, en cuanto a los principios, esta rama del derecho se rige por principios como la legalidad, la reinserción social, la dignidad humana, la proporcionalidad y la no discriminación, ya que aunque estas personas ya están pagando una condena, pues es importante vigilar que sus derechos humanos no sean violados. Y bueno, el punto focal de todo esto es la parte de la reinserción social, en la que pues prácticamente se convierte en uno de los objetivos principales del derecho ejecutivo penal. Por último, nos menciona que realicemos un análisis para poder mencionar las diferencias entre el derecho ejecutivo penal y el derecho penitenciario. Desde mi punto de vista, el derecho ejecutivo penal abarca un poco más, si lo viéramos como en un diagrama de círculos, pues sería el círculo más exterior, en el cual no solamente se enfoca en la parte del derecho ejecutivo o en el derecho penitenciario. El derecho ejecutivo penal también analiza la forma en la que las penas se ejecutan, no necesariamente tal vez dentro de un centro de reinserción social o de un centro penitenciario, sino también de qué otra forma se puede resarcir el daño, de qué otra forma se pueden ejecutar penas. A diferencia del derecho penitenciario, que ya nos habla de un ambiente específico en donde se van a desarrollar el cumplimiento de estas penas, el tratamiento de las personas que están cumpliendo sentencia, el tratamiento de las personas que están en proceso de recibir una sentencia o una condena, y la vigilancia de nuevo de sus derechos humanos y cómo se garantizan, además del enfoque específico de cuáles van a ser esas métricas o esos indicadores que nos van a mencionar que los programas de reinserción social están funcionando adecuadamente. Y pues bueno, obviamente al ser una rama tan amplia o un área del derecho tan amplia, esta va a ser de carácter multidisciplinario, perdón, en las cuales van a estar relacionadas otras ciencias como el derecho constitucional, que va a abarcar la parte de los derechos humanos, los tratados internacionales, el derecho administrativo, en donde se van a ver las partidas presupuestales para esta área específicamente del tratamiento de presos, la psicología, la sociología, la criminología, la pedagogía y la medicina, que van a intervenir como inclusive parte del comité en donde se va a revisar la posibilidad y el potencial de los reos para poder reinsertarse de nuevo en la sociedad como personas funcionales. Y pues bueno, como conclusión, yo considero que esta rama del derecho aún tiene bastantes áreas de oportunidad, bastantes puntos que se pueden ir mejorando para la garantía de los derechos humanos y de un éxito en el programa de reinserción social de las personas que están cumpliendo condena.